Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión con nosotros? Hoy vamos a explorar el mundo del mate. Así el mate. Exacto, usando como fuente principal el artículo de Wikipedia en español sobre mate infusión. Qué interesante. Descubriremos su historia, sus rituales y algunos datos curiosos que de seguro te sorprenderán. Me encanta, suena fascinante. Y hablando de historia, Wikipedia menciona que los guaraníes fueron los pioneros. ¿Ah, sí? ¿Sí? Incluso lo usaban en rituales funerarios. No sabía eso. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, los guaraníes llamaban al mate kaevi, que significa agua con yerba mate. Entiendo. Y lo asociaban con el espíritu de sus seres queridos. Plantar yerba mate sobre las tumbas y beber la infusión era una forma de conectar con sus ancestros. Qué interesante. Como si el espíritu pasara a través de la bebida, ¿no? Exactamente, una bebida que te conecta con tus antepasados. Increíble. Y luego llegaron los conquistadores españoles. ¿Cómo crees que impactó su llegada a la cultura del mate? Bueno, al principio los españoles lo llamaron la hierba del diablo. En serio, la hierba del diablo. Imagínate. Ya. Ver a los indígenas compartiendo una bebida de una calabaza con una bombilla les pareció extraño y lo asociaron con la pereza porque los indígenas dedicaban tiempo a disfrutarlo. Qué curioso cómo algo tan cotidiano para una cultura puede ser tan extraño para otra, ¿no? Totalmente. Pero a pesar de esa primera impresión, los españoles terminaron adoptando el mate. Sí, de hecho se dieron cuenta que la yerba mate era un energizante natural perfecto para las largas jornadas de trabajo. Ajá. Algunos cronistas incluso mencionaron que el mate ayudaba a los mineros en Perú a combatir la fatiga y los vapores de las minas. O sea que de hierba del diablo a bebida esencial. Menudo cambio. Exacto. Y ya que mencionas compartir, me intriga mucho la etiqueta que rodea al mate. Es cierto que existe todo un lenguaje no verbal alrededor de esta bebida. Absolutamente. El mate tiene su propio protocolo, una serie de reglas no escritas que guían la ronda de mate. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el primer mate, conocido como mate del sonso, suele ser muy fuerte y se descarta o lo toma el cebador, la persona encargada de servir. El cebador. Claro, el maestro de ceremonias del mate. ¿Y qué hay de otras señales importantes? ¿Algún consejo para no meter la pata en una ronda de mate? Por supuesto. Nunca se dice gracias. Después de cada mate solo se agradece cuando ya no se quiere tomar más. Y ojo, ofrecer mate con la bombilla apuntando hacia atrás es un gesto de rechazo. Y hoy, menos mal que estamos aprendiendo todo esto. No querría ofender a nadie sin querer. Ahora bien, hablemos de la preparación. ¿Qué hace que el mate sea tan especial aparte de la hierba en sí? Bueno, primero tenemos el recipiente tradicional que se hace de calabaza y se llama mate porongo o guampa, dependiendo de la región. Ya. Luego está la bombilla, ese sorbete metal con un filtro que nos permite disfrutar de la infusión sin tragar la hierba. He visto que los mates pueden ser verdaderas obras de arte. Hay algunos de plata, madera tallada, incluso de silicona. El mate ha evolucionado mucho desde sus orígenes. Y no olvidemos el proceso de curar el mate de calabaza preparándolo para que absorba el sabor de la yerba mate y no le dé un sabor amargo a la bebida. Interesante, suena que hay todo un mundo por descubrir en la preparación del mate. Sin duda. Y hablando de sabores, ¿qué me dice de los diferentes tipos de mate? Sé que hay mate amargo dulce con leche, incluso hay mate cocido. Exacto, la variedad es increíble. El mate amargo es el clásico sin azúcar, el mate dulce popular en algunas regiones se prepara con azúcar o edulcorante, el mate de leche es una opción más suave y el mate cocido es básicamente una infusión de yerba mate similar al té. Hay para todos gustos. Y si te sientes aventurero, puedes agregarle otras hierbas como menta cedrón o incluso coca. Pero antes de que nos emocionemos demasiado con la variedad, creo que es importante hablar de un tema serio, la salud. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos del mate? El mate tiene muchas propiedades beneficiosas. Es un diurético natural rico en antioxidantes, vitaminas y minerales. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a reducir el colesterol malo y mejorar la salud cardiovascular. Suena muy bien, pero... Claro, hay que ser conscientes de que el consumo excesivo de mate, especialmente a temperaturas muy altas, se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de esófago. Entiendo. La clave, como con todo, es la moderación y consumirlo a una temperatura segura. Un punto muy importante. Hablando de alcance global, me sorprendió saber que el mate es popular en Siria y Líbano. ¿Cómo llegó hasta allá? Es una historia fascinante. Fue gracias a los inmigrantes sirios y libaneses que llegaron a Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX. Se enamoraron del mate y lo llevaron de vuelta a sus países de origen, donde se ha convertido en una bebida muy apreciada. Imagínate el mate cruzando continentes. Es increíble cómo una bebida tan humilde puede conectar culturas tan diferentes. Realmente el mate es mucho más que una simple bebida. Totalmente. El mate es una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un pueblo. Y eso es solo el comienzo.
En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos más a fondo el lado social del mate, su etiqueta, y cómo se ha adaptado a los tiempos modernos. No te lo pierdas. El mate ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. Por ejemplo, antes mencionabas la variedad de materiales en los que se fabrican los mates hoy en día. Sí, es increíble cómo ha evolucionado desde las calabazas tradicionales hasta los modernos de silicona. Incluso hay mates inteligentes que te avisan cuando necesitan más agua. Es verdad. La tecnología no se queda atrás. Y no podemos olvidar al fiel compañero del mate moderno, el termo, Ah, claro. que nos permite llevar nuestra bebida favorita a todas partes. Antes, imagínate, el agua caliente se mantenía en una pava o caldera. Mucho más complicado. Mucho más. Y pensar que en sus inicios se usaban los dientes como filtro. Imagínate. Menos mal que llegó la bombilla para facilitarnos la vida. Y cuidar nuestra dentadura. Cierto. La bombilla con su ingenioso filtro es un invento que ha hecho del mate una experiencia mucho más placentera. Pero volviendo a la etiqueta del mate, ¿recuerdas que mencionamos un lenguaje del mate? Sí. ¿Qué tan complejo es este sistema de comunicación no verbal? Bueno, no es tan complejo como un idioma, pero sí existen una serie de gestos y costumbres que transmiten mensajes específicos durante la ronda de mate. Entiendo. Es una forma de comunicación sutil que enriquece la tradición. Ya mencionaste que decir gracias significa que no quieres más mate. ¿Qué otras señales debemos tener en cuenta para no cometer una faux pas en una ronda de mate? Por ejemplo, si eres el cebador, debes asegurarte de servir el mate a todos en la ronda, por igual sin saltarte a nadie. Puentear a alguien, como se dice en Argentina, es una falta de respeto. Anotado. No quiero ser el que rompa la armonía del grupo. Y hablando de armonía, es cierto que el mate tiene propiedades relajantes. Sí, la yerba mate contiene mateína, un compuesto similar a la cafeína, pero con efectos más suaves y prolongados. Ajá. Se dice que la mateína estimula la mente sin producir nerviosismo y que puede incluso tener efectos ansiolíticos. Interesante. Eso explica por qué el mate es la bebida perfecta para una buena charla, ¿no? Exactamente. Y hablando de charlas, la tradición de compartir el mate es común en todos los países donde se consume. Sí, compartir el mate es un acto de unión y amistad muy arraigado en la cultura. Ya veo. En Argentina, Uruguay, Paraguay y otras partes de Sudamérica, es común que un grupo de personas comparta un solo mate, pasando la bombilla de uno a otro. Es una forma de fortalecer los lazos sociales y crear un ambiente de camaradería. Me gusta esa idea de que el mate es un puente entre las personas. Yeah. Y hablando de puentes, ¿cómo es que el mate ha llegado a países tan lejanos como Siria y Líbano? Fue solo por la inmigración. La inmigración jugó un papel clave sin duda. A principios del siglo XX, muchos sirios y libaneses emigraron a Argentina en busca de una vida mejor. Allí conocieron el mate y lo adoptaron como propio. Al regresar a sus países de origen, llevaron consigo la tradición que se ha mantenido viva hasta nuestros días. Es impresionante cómo el mate ha trascendido fronteras. Y hablando de trascender, ¿crees que el mate tiene el potencial de convertirse en una bebida global como el café o el té? Es una pregunta interesante. El mate ya está ganando popularidad en muchos países fuera de Sudamérica gracias a sus propiedades beneficiosas para la salud y su sabor único. Sí. Pero para que se convierta en una bebida verdaderamente global, creo que necesita superar algunos desafíos. ¿A qué desafíos te refieres? Por ejemplo, la preparación del mate tradicional puede parecer un poco complicada para algunas personas. ¿Es verdad? Y el sabor amargo del mate sin azúcar no es del agrado de todos. Claro, el tema del amargor. ¿Eh? Recuerdo la primera vez que probé mate sin azúcar, fue toda una experiencia. Pero a medida que la gente se familiariza con el mate, descubre que su sabor se puede adaptar a diferentes gustos, ya sea agregando azúcar edulcorante leche o incluso otras hierbas. Y hay quienes prefieren mate cocido, que tiene un sabor más suave y similar al té. Es verdad, al final el mate es una bebida muy versátil que se puede disfrutar de muchas maneras. Y no olvidemos que el mate tiene una fuerte identidad cultural, es mucho más que una simple bebida. Es un símbolo de tradición, amistad y hospitalidad. Esa riqueza cultural es algo que puede atraer a mucha gente en un mundo cada vez más globalizado. Tienes toda la razón. El mate ofrece una experiencia sensorial y cultural que va más allá del simple acto de beber. Pero, ¿qué hay de las variantes del mate? Wikipedia menciona algunas que no son tan conocidas, pero que también merecen nuestra atención. Por supuesto, hay todo un universo de sabores dentro del mundo del mate. Por ejemplo, está el tereré, que se toma frío y es muy popular en Paraguay. El tereré. Leí sobre él una bebida fría con yerba mate. ¿Cómo funciona eso? Es perfecto para los días calurosos. Se prepara con yerba mate, agua fría o jugo, y a menudo se le añaden hierbas aromáticas como menta o cedrón para darle un toque extra de sabor. En Paraguay, el tereré es mucho más que una simple bebida. Es un símbolo nacional. Wow. Una bebida fría que te da energía y además refrescante, suena ideal para el verano.
Hablando de sabores diferentes, ¿qué me dices del mate de coco? El mate de coco es una delicia. Es una especialidad de Paraguay que se disfruta especialmente en los días fríos. Se prepara con leche, azúcar quemada y coco rallado, creando una bebida dulce y cremosa. Suena delicioso, tendré que buscar la receta y probarlo. Pero cambiando un poco de tema, ¿qué hay de esos intentos de crear gaseosas de mate? ¿Han tenido éxito? Ha habido varios intentos, sí, pero hasta ahora ninguno ha logrado conquistar al público masivamente. Parece que la gente prefiere el mate en su forma tradicional, con su sabor auténtico y su ritual de preparación. Es como si la esencia del mate se perdiera al intentar convertirlo en una bebida industrializada. Se pierde esa conexión con la historia, con la cultura. Exacto, el mate tiene un alma, una historia, una cultura que lo hace único. No se trata solo de un sabor, sino de una experiencia completa que nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda quiénes somos. Qué bien dicho. Creo que esa es la mejor manera de resumir nuestra inmersión en el mundo del mate. Hemos aprendido que es mucho más que una simple bebida. Es una tradición milenaria, un ritual social, una fuente de salud, puente entre culturas y sobre todo una experiencia sensorial y cultural que nos conecta con lo más auténtico de nosotros mismos. Así es, el mate nos invita a detenernos un momento, a compartir con los demás, a disfrutar del sabor de la naturaleza y a recordar que la vida es mucho más que la prisa y el consumismo. Es una invitación a la pausa, a la conexión y a la autenticidad. Y con esa hermosa reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el mundo del mate. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Si aún no lo han hecho, les invito a probar un buen mate y descubrir por ustedes mismos todo lo que esta bebida maravillosa tiene para ofrecer. Hasta la próxima inmersión.